¿Qué tal, mis queridos amigos de los audios Crecer? Les saluda Humberto Castillo de la nueva edición de los Crecer. El día de hoy vamos a retomar un tema muy importante, que es el sistema adictivo dentro de las adicciones sexuales. Ya hemos elaborado varios audios para ustedes con el tema de las adicciones sexuales, el tema de la pornografía online, y que consideramos que es muy importante que tú entiendas cómo funciona este tema de las adicciones y de la pornografía online. Te recuerdo, querido amigo, que todos los audios Crecer los puedes encontrar en dos lugares: en mi fanpage, en el fanpage de Humberto del Castillo Drago, para que le des me gusta, o si no, también en el canal YouTube. Ahí están de manera organizada en el canal YouTube de Humberto del Castillo Drago. Ahí encuentras todos los audios Crecer, y te invitamos también a que busques al Centro Arete, tanto en su página web como en las redes sociales, para que sepas todos los servicios y todos los programas que tenemos en el Centro Arete, que, como bien sabes, es un centro que parte de la mirada integral del ser humano, de la consideración que la persona es una unidad biopsicoespiritual. Entonces, en este contexto es muy importante hablar del sistema adictivo. Este sistema adictivo, o el sistema adictivo, es un punto fundamental para entender el problema adictivo, el problema del adicto, ¿no? El sistema adictivo es un sistema de creencias, de las creencias del adicto. Se trata de todo un estilo cultural, dice Carnes, que es uno de los especialistas, ¿no? Dice, es una forma mental o un modo de ver la realidad que se ha ido forjando el adicto con el paso de los años o de los actos. Es decir, es una estructura de personalidad patológica. Este es un punto fundamental, ¿no? Entonces, miren cómo Carnes, vuelvo a repetir porque nos tiene que quedar claro, habla de sistema de creencias del adicto. Se trata de un estilo cultural, una forma mentis, una forma mental o un modo de ver la realidad que se ha ido forjando esta persona con el paso de los años o de los actos. Es una estructura de personalidad patológica. Entonces, miren que ayer también que daba un taller aquí en Lima, yo hablaba que muchas veces no es raro que la persona, cualquier ser humano, tienda a no aceptar sus problemas, porque me preguntaban mucho eso, y tiende a negar sus problemas. El adicto también niega sus problemas, y eso hace parte de ese estilo cultural, de ese sistema de creencias, de esa estructura de personalidad patológica, como dice el padre Miguel Ángel Fuentes en su libro La trampa rota, el problema de la adicción sexual, libro que recomendamos mucho. Fuentes dice lo siguiente también: en la intrincada red que conforma este sistema mental, pueden distinguirse afirmaciones que el adicto acepta como principios generales y juicios que le hacen daño, que son las aplicaciones concretas de los principios generales a su caso particular. Vamos a hablar entonces de algunos principios generales erróneos, ¿no? Que son como ideas subterráneas, dice Fuentes, ¿no? En muchos casos el problema principal es una mala formación ética y religiosa. Esto se da incluso entre cristianos que se consideran comprometidos con su fe. La ignorancia religiosa es pasmosa en nuestro tiempo. Como consecuencia también el desconocimiento moral. Hoy en día hay un desconocimiento, hay una ignorancia, hay una relativización también del tema ético y moral. Ni siquiera se puede confiar, digamos, en que el cristiano promedio, podríamos decir, católico y no católico, conozca una serie de cosas del catecismo, de la fe, de la moral, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental, y frente a esto también hay que hablar del hedonismo. Es decir, hoy en día se proclama que la búsqueda del placer por el placer
es como la regla suprema de la felicidad, ¿no? Entonces esta mirada hedonista de la realidad, de la búsqueda del placer por el placer, hace parte también del sistema adictivo. Otro tema importante es el materialismo, es decir, la negación de verdades y principios universales, que corrompen gravemente el pensamiento contemporáneo, ¿no? Lo que algunos llaman la posmodernidad, ¿no? Hoy la corriente de moda que se autodenomina pensamiento débil también es muy importante, lo que significa pensamiento que no se impone a nada, pura tolerancia y pasividad, mientras no se trate de refutar al mismo pensamiento débil. No es más, dice Fuentes, que un pensamiento enfermizo, enclenque, dice el moribundo. Como consecuencia, los hijos del pensamiento débil son hijos de un pensamiento, dice él, intelectualmente raquítico, desnutrido, incapaces de cualquier certeza. No podemos pedir que una persona así tenga convicciones morales firmes, pero poco podemos esperar que pueda escapar fácilmente de un drama moral como el de la adicción. Algunos cuestionan que la adicción sea un problema moral, reduciéndola a una perturbación psíquica. Creo que hay casos en que la adicción ha llegado a perturbar notablemente la libertad, pero también caben casos en que los adictos conservan la suficiente libertad como para poder poner cierta resistencia, al menos indirecta, a la tendencia adictiva que fundamenta un sentido de lucha para salir o dejarse ayudar. Entonces, miren cómo este sistema adictivo plantea principios falsos. En muchos casos, las malas experiencias de la vida, los abandonos familiares, los abusos físicos o incluso sexuales, que son las causas principales de muchos problemas adictivos, especialmente cuando se han sufrido en la infancia el maltrato infantil, el ambiente de inmoralidad en el que crecen muchos jóvenes y niños, ¿no? Entonces todo eso hace parte del sistema adictivo, sobre todo porque se relativiza una serie de principios, de valores, ¿no? El sistema adictivo es todo lo que, esos valores o antivalores, todo eso que la persona va pensando, ¿no? Todo lo que hace parte de la vida de la persona, ¿no? Entonces hay una confusión total, ¿no? Entonces este sistema equivocado puede contener falsos principios, como ya he dicho varias veces, estricta y exclusivamente morales, ¿no? Por ejemplo, que cualquier relación sexual es lícita, que nunca hay pecado cuando algo se hace por amor, que la masturbación es una etapa de la evolución psicológica de la persona, ¿no? Entonces, miren qué importante es entender todos estos principios generales erróneos. Por otro lado, también hay, como parte del sistema adictivo, una serie de juicios dañinos o esclavos, ¿no? Nadie se maneja exclusivamente por principios generales, sino que por las verdades que profesa, ¿no? Por abstractas y universales que parezcan, forman juicios sobre su propia persona, ¿no? Cuando provienen de principios falsos, estos juicios personales no solo son erróneos, sino le hacen mucho daño a la persona, ¿no? Entonces, esto también hace parte de este sistema adictivo, ¿no? Y obviamente son cosas que le hacen mucho daño a la persona, ¿no? También hay que entender que hacen parte del sistema adictivo ciertos mecanismos que disparan la adicción. Estos mecanismos pueden ser muy variados y a medida que la adicción se arraiga en la psicología de la persona se van acumulando, ¿no? Ahí hay objetos sexuales, fotos, carteles publicitarios, de pronto estados interiores, la soledad, la tristeza, recuerdos, fantasías, sentimientos de soledad, de abandono, ¿no? Entonces, miren, la persona que quiere salir de la adicción tiene que fortalecer su formación intelectual, tiene que también entender cuáles son esos mecanismos que disparan su adicción y obviamente también tiene que cambiar esos juicios dañinos o esclavos, ¿no es cierto?, que no hacen sino atarlo a
una adicción. Muy bien, mis queridos amigos, con esto hemos acabado este audio crecer que habla del sistema adictivo. Te recomendamos que busques el libro La trampa rota, el problema de adicción sexual, para que entiendas un poco más de esta problemática. Te mandamos un fuerte abrazo. Te recordamos que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.